Buenas noches. Hoy la antesala a la presentación mañana de la cuestión de confianza ha sido también bastante tensa. Se ha decidido, como hemos visto desde la Comisión de Ética, sancionar a Daniel Salaverry por 120 días. Vamos a ver en qué momento se discute esto en el Pleno. Él ha reaccionado con un duro video contra los parlamentarios de Fuerza Popular, esta fuerza política que además ha visto la renuncia de 2 parlamentarios más. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas mañana, ¿no? Seguramente será un debate bastante prolongado donde hay muchos puntos en juego, no solamente la presentación en sí misma de la cuestión de confianza, sino cómo se va a resolver. La bancada de Fuerza Popular, que ahora cuenta con 53 miembros, ha señalado ahora vía tuit que espera que mañana se constitucionalice el pedido de la cuestión de confianza, que como vemos pues ha sido rechazado en los términos de la carta que Salvador del Solar remitió al Congreso de la República. Así estamos y por supuesto la preocupación de los gremios es un factor también importante. Se han dejado escuchar voces en los últimos días y una de ellas ha sido la de Confiep. Su presidenta María Isabel León nos acompaña esta noche. ¿Cómo está María Isabel? Gracias por estar con nosotros. Encantada, Enrique. Buenas noches. El tono del comunicado que ha emitido Confiep dice: invocamos a los poderes del Estado a garantizar el respeto a nuestra estabilidad democrática que nos permita mirar el futuro con optimismo, unidad y seguridad, fortaleciendo así las condiciones de convivencia y clima adecuado para el crecimiento y promoción de la inversión privada. Pero antes dice, la reforma política requiere un debate profundo y meditado dentro de un ambiente de serenidad, prudencia, diálogo y tolerancia que debe llevarse a cabo respetando rigurosamente los espacios y mandatos expresados en nuestra Constitución para su aprobación. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el empresariado está de acuerdo con las reformas, con la necesidad de las reformas, porque uno desde una perspectiva diría, sí, nos imaginamos que el empresariado, así como requiere de estabilidad jurídica, también de estabilidad política. O les preocupa ya que este ambiente de crispación, como se ha repetido la palabra hoy mucho, termine por complicar incluso el panorama económico. Mire, Enrique, a nosotros lo que nos preocupa definitivamente es el ambiente de crispación que existe y de poco diálogo entre los poderes del Estado. Nosotros tenemos un marco constitucional que es el que rige los destinos del país y le da un espacio autónomo a cada uno de los poderes del Estado, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Cada uno tiene sus competencias y tiene sus espacios donde se deben evaluar los temas que les toca evaluar. En el caso de las reformas que el país necesite, nosotros estamos evidentemente de acuerdo en que las cosas, los marcos puedan mejorarse para que la ciudadanía tenga una vida mejor. Una reforma judicial, una reforma política son necesarias, pero no son las únicas que necesitamos. Necesitamos que estos debates se puedan dar en los espacios democráticos que nos marca la Constitución, con la serenidad y con la tranquilidad que la importancia de estos temas requiere. Necesitamos limpiar el país de corrupción, sí, pero necesitamos también a la par que el gobierno siga trabajando por el bien de los peruanos. Necesitamos que se sigan viendo los temas de seguridad, que se sigan atacando los problemas que tiene la población con la educación, con el tema de transporte, con el tema de salud. Entonces no podemos dejar de ver los temas importantes y fundamentales para el país solamente abocándonos a una confrontación entre poderes. ¿Están desatendidos ese día a día? ¿Cree usted que está desatendido? Consideramos que sí, desde el empresariado lo sentimos aún más. Sentimos que hay, una falta de decisión para ciertos temas que tienen que ver con aspectos económicos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las demoras en las licencias de proyectos como Tía María, o por ejemplo, algunos retrasos que hay en otros proyectos que no necesariamente están todavía viendo la luz, pero que generan que los inversionistas que están trabajando proyectos de inversión en diferentes espacios se vean frenados porque hay una indecisión o porque hay una sobreregulación o porque hay pedidos burocráticos que exceden, digamos, al marco legal y que no se están solucionando. O sea, estamos aburriendo en muchos casos a los inversionistas que vienen a apostar por el país y que lo que va a ocurrir es que podrían evaluar llevarse esos capitales a otros países y privarnos de un desarrollo que también nosotros merecemos en el país. Entonces, lo que nosotros invocamos es que haya diálogo, que haya una conversación, una comunión entre los poderes del Estado para que se den las reformas que se tengan que dar en los espacios que se deban dar y con el respeto y la madurez que necesitamos como país. Hablaba usted de otras reformas, ¿no?, que también son necesarias, y el ministro Vicente Ceballos de Justicia se refirió ayer que efectivamente podían venir otras reformas y que una de ellas podría jugar en torno a un rol más central del Estado en la actividad económica. Yo he escuchado ya el deslinde que ha hecho el presidente de la República y creo que esto ha sido, esta respuesta ha sido producto de un entusiasmo momentáneo que puede haber tenido el ministro, y espero que así sea y no que sea una política definitivamente que esté en cartera para verse más adelante. ¿Estatista sería? Definitivamente. Un lapsus Además, estatista. yo creo que ha sido un lapsus
que puede denotar de repente su ideología política, a la que tiene derecho, por cierto, pero el país no está para estas cosas. El país está para tener estabilidad, para seguir creciendo, para que se siga creando puestos de trabajo y sacar a más peruanos de la pobreza. Yo creo que la Constitución es muy clara. Él comenzó además diciendo que el capítulo económico era un capítulo que estaba bien y después terminó con su cereza encima de la torta diciendo que el Estado podía tener una participación empresarial. Creo que fue una expresión desafortunada. El presidente ya enmendó y yo quiero tener la seguridad de que esto realmente es así, ¿no? En esa línea, ¿qué opinaría la CONFIEP de una proposición como la de la izquierda, que ha anunciado que no dará la cuestión de confianza? Ellos proponen un adelanto de elecciones y proponen, por supuesto, en ese paquete una constituyente. Claro, bueno, la izquierda siempre tiene la idea de que es necesario un nuevo contrato social. Nosotros creemos que la Constitución puede tener algunas mejoras. Estados Unidos tiene una Constitución que tiene 200 años o más de 200 años y se le van haciendo ajustes en lo que se necesite. El capítulo económico no es particularmente un capítulo que nos deba preocupar. Debemos preocuparnos más bien en lograr que los peruanos, en los espacios en los que nos toque trabajar, en la empresa privada, en el Estado, hagamos nuestra labor con ética, con principios y respetando el principio de legalidad. Creo que el día que ocurra esto, las cosas pueden comenzar a cambiar en el país. Usted se ha referido en ese marco de reformas necesarias a una modernización laboral, que en realidad la reforma laboral debe ser una modernización laboral. Sí. Los sindicatos, la Confederación de Trabajadores del Perú, no le han respondido usted a la CTP que se quiere recortar los derechos laborales, que usted al decir eso en realidad una vez más enmascara, ¿no?, la intención en todo caso gremial de reducir los derechos de los trabajadores. Mire, ¿qué responde? Enrique, en realidad yo participo del Consejo Nacional de Trabajo como presidenta de CONFIEP y en la primera reunión a la que asistí fui acusada con el dedo además de uno de los dirigentes sindicales quien decía que yo había anunciado que íbamos a promover una reforma laboral que los iba a despedir y les iba a causar la reducción de sus beneficios. En ningún momento yo lo reto que me diga dónde lo dije. Yo no he dicho semejante cosa. Lo que he dicho sí es que necesitamos modernizar, para no usar el término reforma laboral que los altera y que los preocupa, modernización laboral. Y les puse un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo se traduce esa modernización laboral? Les expliqué ahí en el Consejo Nacional de Trabajo, una propuesta que podría presentar CONFIEP es flexibilizar el tema de los contratos, a tiempo parcial. Actualmente la legislación lo que hace es permitir que una persona a tiempo parcial trabaje en un máximo de 4 horas por día dentro de la jornada laboral de la empresa. ¿Por qué tenemos que estar sujetos a un mandato de esta naturaleza que impida que el trabajador y el empleador se puedan poner de acuerdo en cómo distribuir esa jornada mínima laboral? Podría ser, digamos, que el trabajador requiera, porque quiere estudiar, porque quiere tener un trabajo en otro lugar, trabajar 8 horas o 9 horas o 10 horas en un día y la diferencia en otro día, y podría arreglarlo con su empleador. Eso es flexibilidad, eso es modernidad, eso es vivir en el siglo XXI. Entonces, era un ejemplo de lo que nosotros entendemos como modernidad, o sea, quitarle el corsé de lo establecido, que no se pueda negociar entre las partes para que se pueda hacer. Eso es un ejemplo de muchos otros que se podrían poner. Ahora, yo sí quiero dejar en claro que los sindicatos siempre hablan de despidos masivos. Desde el año 2001, cuando ocurrió la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló, digamos, la reposición de trabajadores de Telefónica en lugar del despido arbitrario con el pago de indemnización, lo que generó fue un crecimiento enorme de los trabajos a plazo fijo, de los contratos a plazo fijo. Tenemos que más del 70% de los contratos son hoy a plazo fijo y eso no le genera necesariamente seguridad ni estabilidad a los trabajadores. Estamos hablando de plazos, ¿de qué tipo de plazos? ¿6 meses? Máximo 3 uno meses. puede tener a las personas a plazo fijo por 5 años. Ese es el tope que menciona la ley. Entonces, esta sentencia del Tribunal Constitucional no generó ningún beneficio en realidad, porque lo que ha sucedido es que las empresas prefieren tomar a los empleados bajo esta modalidad. Entonces, ahí también tenemos que dar una mirada para que el trabajo sea protegido. Estamos hablando de la famosa sentencia de la estabilidad laboral absoluta. La del 2001, ¿no? Que es la que ha generado. Lo que ha ocurrido entonces es que proliferan estos contratos a plazo Pero fijo. está aprobado, o sea, el 70% de los contratos son hoy a plazo fijo. Entonces, ese es un tema que distorsiona el mercado laboral y que hay que revisarlo.
Por último, Enrique, el mercado de trabajo, las personas que trabajan en el país son más de 16 millones y de ellas el 30% es el que está en el mercado formal. Cuando los sindicatos defienden, cuando dicen los escasos derechos laborales de las personas, de los trabajadores, se están refiriendo exclusivamente a ese 30% de la población. El 70% que está fuera no pareciera que no es de la preocupación de los sindicatos y debiera ser. Nosotros queremos buscar una fórmula desde el sector privado y con el Estado, obviamente, para ver que esta gran masa de personas que no tienen seguro social, que no tienen prestaciones de ningún tipo, las puedan tener. Entonces hay que ser creativos para buscar una solución. No se puede ser, digamos, extremista y solamente hablar de un escaso número de empleados que tienen todos los beneficios laborales. Y dicho además, aclarando que no son escasos los derechos laborales que tienen los empleados o los trabajadores en el Perú. Hacemos una comparación solamente con los países de la Alianza del Pacífico y resulta que los trabajadores del Perú tienen 30 días de vacaciones, en otros países tienen 20 o tienen 6 días en México, tienen, digamos, 2 gratificaciones al año, los demás países tienen una o ninguna. El despido arbitrario implica 1,5 salarios por año de trabajo, en otros países es 1 salario o 0,7 o menos. Nuestro plazo es 12 sueldos, en otros países es 10. Entonces realmente no es que haya una escasa cartera de derechos laborales. Hay ¿Aceptará usted que varias de esas modificaciones serían muy difíciles de introducir en el clima político en el que estamos? Siempre una reforma laboral es compleja. Y ahora mismo, se lo pregunto porque tengo entendido que los gremios iban a presentar esta semana una suerte de matriz económica al gobierno, no sé si eso sigue en pie con todo lo que estamos viviendo, donde me imagino que habrá propuestas también legislativas en torno a ello. ¿Cuál va a ser la tónica de lo que ha pedido la ministra de Trabajo, tanto al sector empleador como al sector sindical, es que presenten sus propuestas para un plan de competitividad que tenga que ver con la política laboral. Entonces, hay que hacerlo, hay que presentar cuáles son esas políticas, cuáles son esas propuestas, cuáles son esas ideas que se tienen para que el Estado pueda recibirlas, pueda consensuarlas y se pueda llegar a un acuerdo que beneficie a las partes. Nosotros vamos a cumplir nuestro mandato, nos han dado esta indicación, nosotros lo vamos a hacer. Esperamos que los sindicatos tengan también la creatividad de presentar algún documento, porque no se trata de ser, digamos, inflexibles y cerrar el diálogo. Hay que abrir el diálogo para buscar las mejores alternativas de que esta gran masa de peruanos que hoy trabaja tengan algunos beneficios de los que goza solamente el 30% de la población. Eso es lo que tenemos que ver, que haya un empleo que tenga mejores condiciones. Eso es buscar una modernización laboral. Para terminar, las perspectivas económicas de este año, según Confiepe, ¿hacia dónde vamos? Bueno, nosotros tenemos la preocupación de ver cómo va a decantar todo este enfrentamiento político que tenemos en el momento. Vamos a ver qué es lo que sucede. Definitivamente pensamos que el crecimiento no va a llegar al 4% pronosticado, esperamos equivocarnos, pero de acuerdo a lo que vemos en el clima de negocios mezclado con este clima político, las agencias internacionales para los inversores que van a venir les alertan, digamos, de que hay un conflicto acá de un enfrentamiento político. Entonces, realmente todo está como parado. Podemos ver los índices de inversión privada, cómo se han reducido. La percepción que tiene la gente es que no hay muchos trabajos, los precios han subido. Entonces, tenemos una sensación que no es la más adecuada para que el país pueda seguir creciendo con tranquilidad. La del estribo. Ahora último se cerró, pues, o se ha anunciado el cierre de una universidad muy grande, ¿no? Usted viene del sector educación. Hemos llegado también a un punto en el cual el promedio, en muchos casos, de mal resultado educativo, ¿le está pasando también factura a la economía? Uno diría también que toda esta precariedad laboral puede tener que ver también con las limitaciones educativas de los últimos años. Sí y no, porque en realidad el servicio educativo, en este caso estamos hablando de las universidades, está compuesto por otros actores adicionales, ¿no? O sea, no solamente la universidad, tenemos institutos, tenemos centros de educación técnico-productiva, tenemos empresas que capacitan a su personal. O sea, acá lo que tenemos que enfocarnos es en tratar de que la población económicamente activa sea más competitiva. Nosotros tenemos aproximadamente el 70% de las personas que trabajan han terminado la educación primaria y la secundaria, o sea, la básica. No han tenido acceso a una educación superior. Entonces, como Estado, tenemos que revisar nuestras políticas también de becas, por ejemplo, para tratar de incluir a más peruanos que no hayan tenido este acceso a la educación, para que lo puedan hacer, pero en formaciones técnicas de corta duración, que es lo que necesitamos en el mercado. Y quitarnos este chip de que solamente la universidad
es lo que va a Se salvar suponía al que país. venía también la reforma, ya está, se supone en marcha la reforma de todo el tema de los institutos, ¿no? Sí, está, el tema del licenciamiento está abierto, pero está abierto a los próximos 7 años, porque el número de institutos que está, digamos, dentro del listado del ministerio para poder licenciar llega a los 1000. De esos 1000 hay varios que no están operativos, que seguramente los van a ir limpiando en el camino, pero es una reforma que va a tomar su tiempo, Y no es es crucial, inmediata. por lo que usted Es muy importante. me está diciendo. Y más importante... Tanto o más que la universitaria, en términos, digo, para el efecto en el mercado, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer, más allá de que a uno lo fiscalicen para que haga lo correcto, me supervisen para ver si estoy haciendo lo que yo digo que tengo que hacer, es recuperar valores, Enrique. Yo creo que como sociedad tenemos que hacer todo lo posible desde todas las posiciones que tenemos en el Estado, el gobierno, la academia, las empresas, de tratar de que las personas recuperen valores, cumplan con el principio de legalidad y recuperen sensibilidad. Si no recuperamos estas tres cosas, yo veo muy difícil que cualquier reforma pueda cambiar nuestra visión de hacer un país mejor. Hoy, para un ejemplo, ¿no? Hoy hemos visto este accidente espantoso donde se han atropellado a 6 criaturas por hacer un giro prohibido, ¿no? Por supuesto, la señora parece que estaba con el teléfono ahí, pero estamos haciendo agua al respecto. La CONFIEP está preparando campañas alrededor del tema de valores. Porque hay cierta confluencia ahora mismo, por lo menos en términos de intención, de trabajar esto pues en varios frentes y en varias instituciones. Sí, nosotros vamos a preparar una campaña en general, que ya la anunciaremos próximamente, una campaña masiva de comunicación de CONFIEP Contigo, que es CONFIEP acercándolo a la población. Y es más, lo que estoy haciendo como presidenta desde que he asumido la función es tratar de consolidar la imagen de lo que es el empresariado nacional. Nosotros siempre la idea de que complicada también pasa, pero pasa por además momentos complicados con el caso de la bajada y demás. Sí, pero es importante que se sepa, Enrique, que así como vemos en la televisión casos de asaltos, de asesinatos, de violaciones, no podemos generalizar y decir que todos los peruanos son criminales. O sea, eso es un error. Tampoco porque hayan empresas o que hayan empresarios que hayan cometido actos delictivos que deben ser sancionados con todo el peso de la ley, no podemos decir que todos los empresarios son corruptos o son delincuentes. Como tampoco podemos decir esto de los políticos, ni de los periodistas, ni de nadie en particular. Quien incumpla con la ley tiene que ser sancionado con todo el peso que le corresponda, pero eso no implica meter en el saco a todo el mundo. El empresariado nacional está formado por micros, pequeños, medianos y grandes empresarios. Yo estoy particularmente viajando a diferentes puntos del país para invitar a estos gremios de pequeñas empresas para que se asocien, se agrupen en macroregiones y vengan a tener representatividad dentro de CONFIEP. ¿Cuál es la idea? La idea es demostrar que los empresarios no son solamente aquellos grandes que la gente cree. Los empresarios son el señor que vende el periódico en la esquina, la señora que tiene un kiosco donde vende limonada, el que tiene un chifa. Todos son emprendedores y todos son empresarios y todos apuntalamos por el crecimiento del país. Muy bien. Muchas gracias, María Isabel León, por acompañarnos, presidenta de CONFIEP. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con Pedro Caterino. No se vayan.